les traigo una propuesta. A ver. Cerremos los ojos. Ay, yo lo voy a hacer de verdad. Empiezo con Cristian, nuestro operador. Cerrá los ojos, por favor. Sigo con Vane, nuestra operadora. Por favor, ojos cerrados. Mati, Steffi, Diego, acá adentro. Y también quienes nos están escuchando claramente desde el celular, desde la compu, cierren los ojos. Bueno, si están manejando, por favor, no. Y si estás cocinando, deja el cuchillo, sentate. Nos tomamos un tiempo. Les prometo que son solo unos segundos. Me encanta esto. No sé qué viene, pero me encanta. Imaginémonos, con los ojos cerrados, que vivimos en la costa del río Colorado. Que abrimos la ventana y entra ese aire fresco del río. ¿Qué vemos? Vemos pasto verde, vemos esa huerta que tanto nos costó ahí construir, están ahí. Las plantas están vigorosas, están creciendo. Hay algunos animales también ahí, pastando. Un pájaro, vuela, toma agua y sigue. Ahora, imaginémonos que ese río deja de pasar. La pandemia. Donde había un gran caudal de agua, ahora hay un hilo finito de agua. ¿Qué pasa alrededor? Las plantas se empiezan a secar. La huerta, bueno, ya no es tan huerta. Los pájaros, bueno, deciden irse a otro lado a tomar agua. Los pastos, bueno, claramente se secan y los animales ya no van a tener tanto para comer. Este escenario, un tanto apocalíptico, no es irreal. Este futuro, este escenario, es al que muchas organizaciones sociales no están dispuestas a llegar. Denuncian que ese va a ser el futuro si se va a construir Portezuelo del Viento en Mendoza. Comencemos por el principio. ¿Qué es Portezuelo del Viento? ¿Porte qué? ¿Porte qué? Hablamos con Melissa Ibáñez. Ella es de la Asamblea Permanente por el Río Colorado y nos explicaba esto. Portezuelo del Viento es un proyecto multipropósito de tipo hidroeléctrico que se va a realizar sobre el Río Grande, que es el principal afluente del río Colorado. Dentro del proyecto lo que se contempla es una represa, una de las más altas que se van a construir en el mundo, y asociado a eso el trasvase del Río Grande al río Atuel. El río Colorado es un río interprovincial. Nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar argentino. Y atraviesa el país de costado a costado y pasa por 5 provincias. Pasa por Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro e incluso Buenos Aires. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es río arriba. Antes de que se llame Río Colorado está el Río Grande. Incluso el Río Grande es el mayor afluente al río Colorado. Y sobre ese río, sobre el Río Grande, es que Mendoza quiere construir Portezuelo del Viento. Mendoza, la provincia, el gobierno de Mendoza, está presentando esta obra como la mayor envergadura de la historia de la provincia. Es la presa más alta del planeta. Va a tener casi 2 cuadras de alto. De toda la obra va a ser 2 cuadras de alto, digamos. La obra del siglo leí por ahí que le decían. Sí, es como majestuosa. Y en los papeles, esta obra busca aumentar la zona de riego para la producción agrícola y ganadera y dicen que va a abastecer de energía a casi 100.000 usuarios. Pero río abajo hay muchas comunidades que necesitan el agua. De hecho, La Pampa es la provincia más comprometida en la defensa del Colorado porque es el único río vivo que tiene La Pampa, ¿no? El río Atuel es un río que tiene también conflicto con Mendoza porque ha dejado de tener tanto caudal como solía tener. Entonces, esta construcción de Portezuelo del Viento puede tener muchísimo impacto sobre las comunidades río abajo.
construirse de Portezuelo del Viento, todos los impactos río abajo son negativos. Y también en el mismo lugar de la construcción, ya que para construir Portezuelo del Viento se va a inundar una comunidad que se llama Las Loicas. Y río abajo las pérdidas son terribles. Podemos pensar en la pérdida de 100.000 hectáreas productivas. Por ejemplo, tomando este ejemplo, solamente las de Buenos Aires y Río Negro, la imposibilidad de consumir agua potable para más de 200.000 personas, bueno, la pérdida de biodiversidad propia del norte de toda la Patagonia, el fenómeno de desalinización extrema que va a tener el agua al disminuirse el caudal. Como les contaba, el río Colorado es interprovincial. 5 provincias pueden disfrutar de este río. Y Neuquén es una de esas 5 provincias. Entonces, les propongo que viajemos al departamento Pehuenche, cerca de Rincón de los Sauces, que Norma Lucero, ella es integrante de la comunidad Lucero Pichinau, nos cuenta cómo afectaría la construcción de Portezuelo a su comunidad. En esta región dependemos exclusivamente del agua del río Colorado para todo sentido, para tomar, para sembrar, para darle a los animales. En la ciudad entera de Rincón de los Sauces absorbemos y tenemos para el pueblo el agua del río Colorado, que el caudal ya de por sí viene muy pero muy bajo y en todos estos tiempos se ha estado historiando el agua. Así que por ende, si se hace la obra del Portezuelo, nosotros seríamos totalmente perjudicados, y eso que estamos en la naciente prácticamente del río Colorado, no me quiero imaginar de la población río abajo. ¿Qué sucede cuando la identidad de una comunidad está construida a partir de un río? ¿Qué pasa si ese río ya no existe o ya no tiene tanto caudal? ¿Qué pasa cuando la comida que uno come depende del agua que ya no va a pasar? Mira, en el ejercicio que nos hiciste hacer al principio, que cerramos los ojos de verdad, es cierto, habíamos entrado como en un clima, y cuando de repente dijiste, imagínense que el río desaparece o se seca, fue como instantáneamente tuve que abrir los ojos. Fue como muy impactante nada más pensarlo. Tal vez nosotros viviendo en la ciudad tenemos como bastante desconectados esto de la función o nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Ya nacimos en este proceso, en momento del capitalismo donde está objetivada la naturaleza, ¿no? Pero de hecho, si lo llevamos a nuestro cotidiano, ¿qué sucedería si el río Limay no pasa más? No, ¿cómo nos imaginamos? No, es inimaginable. Un verano sin ir al río y poder nadar en ese río. Y eso que ni siquiera tenemos huerta, ni tenemos animales, ni dependemos tanto directamente, ¿no? de eso. O sea, ¿qué nos pasaría a nosotros, les neuquines, si el río Limay no pasaría, ¿no? Melissa Ibáñez me cuenta cuál es su mayor miedo como ribereña. El peor miedo que tenemos como ribereños es ver afectada nuestra vida cotidiana. Nosotros en Río Colorado nos abastecemos del agua para consumo. También este pueblo tiene un tipo de perfil productivo asociado a la fruticultura y la horticultura. Obviamente para eso se necesita riego y también actividades que tienen que ver con el turismo asociadas al río. Este pueblo se llama Río Colorado, así que nuestra vida, nuestra historia, nuestra idiosincrasia está atada a la del río. Y creo que el mayor miedo es perder la forma de vida que tenemos. Nosotros sin el río no seríamos lo mismo, no somos nada. COIRCO, esas son las siglas del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que es el ente que se creó por acuerdo de las 5 provincias con un objetivo específico, que es hacer una distribución razonable y equitativa de las aguas del río Colorado. Y también este comité es quien debe autorizar en una primera instancia la construcción de obras sobre el río Colorado. Tanto los planes de llenado como de manejo del dique fueron aprobados sin el consentimiento de La Pampa. Yo insistía con esto, ¿no? La Pampa es la provincia que más afectada se ve o se vería con la construcción de esta represa. Y como el reglamento del COIRCO señala que no pueden tomarse decisiones sin el acuerdo de las 5 provincias, se pidió que intervenga el presidente. En ese momento era 2018. Mauricio Macri era quien estaba al mando del Poder Ejecutivo Nacional. Y su decisión fue favorecer a Mendoza
y permitió la puesta en marcha de esta obra. Pero hay leyes que regulan estas actividades, no solo depende de la decisión de un presidente, sino que hay leyes aprobadas por el Congreso Nacional que regulan estas actividades. Una es la Ley de Obras Hidráulicas, que estipula evaluaciones rigurosas de impacto ambiental para este tipo de casos. Esta ley es la que mayores dificultades le está trayendo a Mendoza. Infringe Mendoza esta ley y muchas más. Lamentablemente el proyecto de Portezuelo del Viento sigue adelante. El gobierno mendocino, desoyendo las reuniones que han mantenido los gobernadores y también las asambleas de las 5 provincias que están en contra, ha avanzado en el proceso licitatorio. Actualmente la legislación que se está incumpliendo es la Ley de Obras Hidráulicas, la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Nacional de Glaciares, la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, que por ejemplo habla de la unidad de cuencas, y el derecho a consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, que está reconocida internacionalmente con el convenio 169 de la OIT. Con el cambio de gestión en el gobierno nacional se revocó la autorización de Macri y el Consejo de Gobierno del Corco impulsó una evaluación de impacto ambiental justamente de esa obra. Todas las provincias, excepto Mendoza, avalaron la propuesta pampeana de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental regional para avalar o no la construcción de esta obra. Mientras tanto, la planificación de esta obra ya está avanzando. De hecho, en las últimas semanas se avanzó muchísimo. Ya se hizo la licitación del proyecto y se presentó un solo oferente. El oferente se llama la UT Malalhue, que es un consorcio liderado por una empresa china. Ah, te iba a preguntar si sabíamos quién era. Sí, pero bueno, en este tipo de obras, llama la atención que haya un solo oferente. Es por eso, claro. Pero bueno, estamos en un conflicto, está trabado el conflicto y quien debe resolver este conflicto es el presidente Alberto Fernández. Mendoza volvió a recurrir, como había hecho con Mauricio Macri, en este caso recurrió al laudo presidencial, por eso Alberto Fernández va a ser quien tiene que tomar la decisión. En este caso no hay ningún tiempo estipulado ni una fecha límite de la cual Alberto tiene que definir. Claro, que definir. El momento lo va a definir Alberto, veremos qué sucede. Les prometo que si hay alguna novedad se las voy a traer para seguir interesadas en este tema. Bueno, y como siempre, cuando hay informe periodístico, hay también recomendaciones de estos libreres que hacemos el programa y viene por asociación libre, como siempre decimos. Exactamente, Estefanía querida. Viene por asociación libre. En este caso vamos a recomendar justamente un libro que se llama El Río. Es de Débora Mundani, que es una escritora argentina. El libro fue publicado por Ediciones Corregidor en una colección muy bella que se llama Narrativas al Sur del Río Bravo. La novela narra dos experiencias en paralelo. Por un lado, Horacio, que en el medio de una sudestada quiere llevar el cuerpo de su madre delta arriba en el río Paraná. Y va atravesando todos los bordes del río, las casas inundadas y todo lo que se sufre a través de una sudestada. Y por el otro, una narración en paralelo que transcurre en la infancia de una niña que se encuentra con un cuerpo golpeado y tirado y empieza a cuidarlo a escondidas de su padre. Las dos historias se unen al final y no lo vamos a spoilear, pero es una muy bella novela de Débora Mundani. En mi caso no lo traía preparado, pero a medida que escuchaba... No hizo la tarea. A medida que escuchaba el informe de la compañera Emiliana y imaginábamos esos lugares donde deja de pasar el río, me hizo recordar a una novela que estoy leyendo en este momento. No la he terminado, pero estoy transcurriendo la mitad del libro, que se llama La sequía, de James Graham Ballard, que es un escritor británico que nació casualmente en China, pero bueno, de padres británicos y vivió en Inglaterra mayormente. Y bueno, y es una novela distópica donde, producto de la contaminación ambiental,
en los océanos se forma como una película de algún material contaminante que impide que la evaporación de los océanos para que se produzcan las lluvias. Entonces todas las ciudades y todos los pueblos, o sea, todo el territorio, los continentes se secan porque no llueve. Y el pueblo donde sucede la historia era un pueblo lacustre, digamos, estaba al borde de un lago. Chan. Un lago que se seca junto con todos los ríos que lo alimentan y bueno, ese es el escenario donde transcurre esta historia distópica y me hizo acordar la presentación de Emi a ese escenario. Generamos un lindo contrapunto, ¿no? El río por un lado, la sudestada, el desborde total, la sequía por el otro. Totalmente. Como en la vida misma. Y estas son las recomendaciones literarias para el informe periodístico de Emiliana Cortona.